Continuamos con más de Crónicas del Régimen. Hablamos de Venezuela, una tierra rica en recursos, cultura y sueños. Un país que durante décadas fue símbolo de prosperidad, de estabilidad en América Latina. Pero en las sombras de la democracia comenzaron a gestarse las grietas que con el tiempo abrían paso a una nueva era marcada por la división, marcada por el autoritarismo y la corrupción, una era que hoy conocemos como el chavismo. Continuamos desentrañando la semilla del caos. La historia de la semilla del caos y destrucción de Venezuela se remonta hasta 1982, cuando un grupo de militares comenzaron a conspirar contra la democracia venezolana y 40 años después, esta nación atraviesa la peor crisis política y social de la historia. ¿Qué ha causado esta migración, que ha sido la más grande de la región? ¿Quiénes eran esos militares? ¿Y por qué seguían a un simple capitán llamado Hugo Chávez en la destrucción del país? El general Heinz Aspurua, uno de los más acérrimos perseguidores de Hugo Chávez desde su época, nos habla de eso. Lo estuvimos ampliando en el bloque anterior. Él comentaba lo que estaba sucediendo en nuestro país. Tenía sospechas de lo que estaba sucediendo que se limitaban más allá a esta conexión de los sucesos de febrero 89 y del 92. Pero nos adelantamos un poco y estos malos pasos de Chávez podrían rastrearse desde mucho antes. Y si bien, como el mismo Chávez en una entrevista con José Vicente Rangel en marzo de 1994 revelaba que solo eran 3 los primeros militares que juraron en el Samán de Güere. Hicimos un juramento, 3 capitanes: Jesús Urdaneta Hernández, Felipe Acosta Carles, que murió de mayor aquí en el Caracazo, y Hugo Chávez Frías. Al poco tiempo se fueron uniendo un gran número de capitanes de esa generación, así como de otros rangos, de otras funciones, que desde sus diferentes puestos de comando seguían germinando la semilla del caos. Se leen documentos con nombres, varios nombres entre los que destaca, y tenemos que hoy mencionarlos nuevamente: Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz Contreras, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Miguel Rodríguez, Raúl Isaías Baduel, entre otros, que tenían todo el estamento militar filtrado y comprometido en estas conspiraciones, en estos planes macabros. Y una de las voces que lo advertía, que indicaba cómo se venía fraguando esta semilla del caos, fue precisamente el ministro de la Defensa del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Él, el general Fernando Ochoa Antich, estaba tras la pista de estos golpistas y advirtió varias veces al presidente de lo que se estaba gestando. En una entrevista en la BBC de Londres, el general Ochoa Antich reconoce errores a la hora de enfrentar la situación que originó el afianzamiento de un grupo de golpistas que años después tomarían el poder. Pero, ¿cómo veía la situación de Venezuela previa al golpe? Ochoa Antich revela en esa entrevista del 5 de febrero del 2017 que se vivía una situación de deterioro y de crisis económica. El país estaba desencantado de la democracia. El presidente Carlos Andrés Pérez llegó en el 89 y plantea la famosa reforma económica. ¿La recuerdan? Pero hubo una inflación que empezó a estar en el 80%. Aumentaron los precios y empezó a haber escasez. El 27 de febrero de 1989 hubo un estallido social por esa escasez, el tan recordado y llamado Caracazo. El Caracazo, el gobierno usó las Fuerzas Armadas y hubo un número de muertos elevado. La popularidad del presidente Pérez empezó a caer. Había descontento porque la inflación no bajaba del 30%. Y en esa época, Venezuela estaba acostumbrada a inflaciones de un solo dígito. Como ministro de Defensa, el 4 de febrero de 1992, Fernando Ochoa Antich
reconoce errores durante horas de tensión e incertidumbre en Venezuela. Y precisamente él decía que en Venezuela se creía que los militares podrían representar un gobierno de corte desarrollista, como el del general Marcos Pérez Jiménez, que estuvo entre 1952 a 1958. La gente tenía la ilusión de un gobierno militar. Pensaban que si un gobierno militar iba a repetir precisamente lo bueno que destacaban del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, repetir eso. Sectores políticos, capitalistas e incluso medios de comunicación aspiraban a que hubiera un golpe de Estado porque querían que se rompiera el bipartidismo y jugaban un papel distinto. Lamentó entonces Ochoa Antich muchos años después esos sucesos. El 3 de febrero a las 23:30 el presidente fue informado de una insurrección. El presidente informó que Miraflores estaba siendo atacada por un batallón de tanques. El presidente fue aconsejado de dirigirse al país por televisión para calmar la situación. El primer mensaje del presidente tuvo un gran impacto en el país y en los rebeldes, provocando su desmoralización. Desde ese día han querido presentar a Chávez como el héroe del 4 de febrero, pero su batallón, que debía haber atacado Miraflores, se atrasó y no atacó. Pasó por Miraflores, pero se fue al Museo Militar, lo que conocemos actualmente como el Cuartel de la Montaña, donde está enterrado Hugo Chávez. No envió ningún pelotón a combatir, pero la pregunta que nos queda, ¿por qué si fallaron en apresar, en detener al presidente, a Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué si fallaron en asaltar al poder, tanto en febrero como en noviembre del 92, aún así lograron contratar su plan de destrucción del país? La respuesta viene en los meses posteriores. En los meses posteriores a esos golpes de Estado y en todo el entramado político, económico y social que se armó en torno a los golpistas, hay un personaje clave, como Luis Miquilena, y otro que no podemos dejar a un lado, como Rafael Caldera. Ambos tendieron la cama para lo que 30 años después diera paso a la peor crisis política, económica y social que enfrenta nuestro país. Señores, en la próxima parte sabrás cómo pasaron de la cárcel a la presidencia y quiénes lo ayudaron. Ya venimos con más de Crónicas del Régimen, descubriendo hoy la semilla del caos. Hugo Chávez.